En los rincones más oscuros del terror cinematográfico existe una figura que va mucho más allá del simple mal. Es una filosofía completa del sufrimiento. Un ser que no distingue entre el dolor y el placer. Un sacerdote de una religión prohibida. Se trata de Pinhead. Dentro del universo de Hellraiser, Pinhead es el líder de los cenobitas, que son unas entidades extradimensionales que exploran los límites extremos de la experiencia humana. No son demonios, o al menos no lo son en el sentido más tradicional. Pero antes de seguir, ya sabes, me gusta, comparte, suscríbete y ahora sí, comencemos. Para ellos el dolor es una forma de revelación y su misión es muy simple: llevar a quienes buscan el placer prohibido más allá de la carne. Pero antes de convertirse en este sacerdote del infierno, Pinhead fue un hombre llamado Elliot Spencer. Elliot Spencer nació en Inglaterra en 1887. Era un hombre culto, inteligente y profundamente carismático. Tenía una gran capacidad para la empatía y también un fuerte sentido moral. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Spencer se alista en el ejército británico. De hecho, con el tiempo se convertiría en el capitán de la Fuerza Expedicionaria Británica. Y la verdad es que la guerra tiene una forma un tanto especial de destruir el alma humana. Durante la guerra, Spencer luchó en las devastadoras batallas de Flandes. Las trincheras estaban llenas de barro, de sangre y de muerte. Allí presenció algo que marcaría su mente para siempre: la brutalidad del ser humano. Hombres despedazados por la artillería, soldados muriendo lentamente por el gas y compañeros cayendo uno tras otro en el barro. Es que la guerra no solo destruyó cuerpos, destruyó la fe de Spencer. Y es que Spencer empezó a preguntarse cómo era capaz de existir un dios en un mundo tan cruel. Y es que después de presenciar tanta violencia, Spencer cambió. Ya no creía en la humanidad y tampoco creía en Dios. Había visto demasiada muerte, demasiado dolor, demasiado sufrimiento y comenzó a pensar que no merecía vivir. Muchos de sus camaradas habían muerto en circunstancias horribles y sin embargo él seguía vivo. Las cicatrices físicas de la guerra eran terribles, pero las psicológicas eran devastadoras. Hoy lo llamaríamos estrés postraumático, pero en aquel tiempo solo era desesperación. Así pues, tras la guerra, Spencer empezó a vagar por el mundo sin propósito, sin fe. Solo buscaba algo, cualquier cosa que le hiciera sentir de nuevo. Y así es como empezó a entregarse a un estilo de vida hedonista. Alcohol, placeres extremos, experiencias cada vez más intensas. Pero nada funcionaba, nadie lograba llenar ese vacío que la guerra había dejado en él, hasta que un día encuentra algo diferente. Durante sus viajes, Spencer llega a la India británica, una pequeña caja mecánica. Se trata de la configuración del lamento, que, como os dije, fue creada por Philippe Lemerchant, y que no es un simple juguete, es una llave hacia una dimensión donde el placer y el dolor se fusionan en uno solo. Muchos que cogen la caja y la buscan, cuando la abren piensan que están invocando placeres, pero no, estás invocando a los cenobitas. Cuando Elliot resuelve la caja, las puertas del infierno se abren y aparecen los cenobitas. Como os dije, seres que no son demonios ni ángeles, sino simplemente seres que exploran las experiencias extremas. Para ellos el dolor es arte, la tortura es iluminación y el sufrimiento es una forma de trascender. Spencer es llevado al reino de los cenobitas y allí deja de ser humano. Su cuerpo fue transformado, su mente reprogramada y su identidad destruida. Y así nace Pinhead, el cenobita de plomo, el sacerdote del dolor. A diferencia de muchos villanos del cine de terror, Pinhead no es un ser cruel. Él tiene una filosofía. Los cenobitas creen que el placer y el dolor son lo mismo, dos extremos de una misma experiencia sensorial. Y cuando alguien abre la configuración del lamento, no es una víctima, es un buscador. Y Pinhead lo que hace es simplemente conceder ese deseo, pese a que el precio sea la eternidad. Cuando Pinhead te dice que tiene cosas que mostrarte, no es una amenaza, es una realidad. La tragedia de Pinhead en el fondo es pues que una vez fue humano. Fue un hombre destruido por la guerra que solo buscaba respuestas.
pero en lugar de encontrarlas, descubrió un mundo donde el dolor es infinito, y desde entonces espera pacientemente a la próxima persona suficientemente curiosa que se decida a abrir la caja. Para los cenobitas, como decía, el dolor no es un castigo, es una inspiración, y durante mucho tiempo los humanos buscaron contactar con los cenobitas. En 1925, un grupo de artistas vivía en un suburbio llamado Pensión Beneur. Había pintores, escritores, poetas, y todos compartían el mismo secreto. Todos ellos habían hecho un pacto con los cenobitas. Cada noche las criaturas del reino de Leviatán visitaban sus sueños. Les mostraban visiones de tormento, placer extremo y revelaciones prohibidas. A cambio, los artistas debían ofrecer sus obras más perversas. Y por supuesto a veces algo más, carne humana. En una de esas visitas aparecieron los cenobitas más conocidos, Pinhead, la cenobita femenina y Butterball. Pero uno de los artistas más conocidos tenía otros planes. La cuestión es que este hombre logró algo prácticamente imposible, y es convencer a Pinhead de que el sacrificio debía ser el dueño de la pensión donde se alojaban. Un hombre cuya creatividad y versatilidad era mucho más codiciada por los habitantes del infierno. Es aquí cuando se llevan al director de la pensión al infierno y ocupa su lugar el otro artista que era el que lo había convencido. Por supuesto, en 1925 no fue la única fecha donde aparece Pinhead en la Tierra, sino que también aparece en 1951. La caja es abierta, pues digamos, por Josh, que apostó que no podía abrirla, él apostó que sí, y finalmente lo consigue, y por supuesto se abren las puertas a otra dimensión. Los cenobitas llegaron y Pinhead lo arrastra con él y se lo lleva. La mujer, al ver todo lo que está ocurriendo, coge la caja y la esconde para que nadie más tenga que sufrir este destino. En 1980 tenemos la época, digamos, de Frank, que es la que nos sitúa en las películas y también en el primer libro. Esta vez la caja es abierta por Frank Cotton. Había viajado por el mundo intentando buscar experiencias extraordinarias y en un último intento coge la caja y la abre precisamente buscando esto, pero no es lo que se espera. Cuando Frank resuelve el rompecabezas y aparecen los cenobitas, al contrario que otras veces, aquí lo torturan, lo desmembranan y dejan los restos de su cadáver en el infierno. No lo transforman en cenobita porque no siempre los cenobitas acaban transformando a los humanos que arrastran al infierno. Tienes que ser algo así como digno, y Frank no lo era. Sin embargo, al haber dejado parte de su materia orgánica en el otro mundo real, se crea como una especie de apertura dimensional que lo que hace es que se conecten los dos mundos, y a través de la cual Frank consigue volver a la vida. También la caja fue abierta por Christy Cotton, pero ya sabéis que ella logró hacer un trato con Pinhead. Ella tenía información de dónde estaba Frank Cotton, que por supuesto los cenobitas estaban muy interesados porque se les había escapado del infierno. Así pues, el trato era: yo os entrego a Frank Cotton y me dejáis libre, y aceptaron. La cuestión es que Christy ya sabía cómo resolver la caja, así que los cenobitas deciden romper el trato y llevarse a Christy también. Pero Christy logra resolver la caja a la inversa, consiguiendo así que se cierre el portal dimensional hacia el infierno. Pero ahí no termina la cosa, porque unos días después Pinhead es convocado por el Dr. Chalman, que ya conocía más o menos cómo funcionaba la caja, decide dársela a su paciente Tiffany para que sea ella quien la resuelva. Una vez resuelta, aparecen los cenobitas, pero Pinhead se da cuenta de que esta chica Tiffany no ha abierto la caja porque ella quería, sino que ha sido manipulada para abrirla en nombre de otro. Así que Pinhead se va en busca de quien realmente quería abrir la caja, el doctor. Pinhead vuelve a encontrarse con Christy y cuando está a punto de llevarse al infierno, Christy le muestra una fotografía de su yo humano. Y en cierta parte, en ese momento, Spencer, que lo había olvidado absolutamente todo, empieza a recordar. Recuerda su parte humana, recuerda la guerra, las trincheras y todo lo que había perdido. Durante un momento es humano y por primera vez Pinhead se vuelve contra el infierno. Lidera a los cenobitas que luchan en contra del cenobita en el que se ha transformado el Dr. Chalmers, pero la cuestión es que una vez que Spencer vuelve a ser humano, pierde todos los poderes que tenía como cenobita, así que es derrotado fácilmente. Aquí parece que Spencer finalmente, Pinhead, ha fallecido, sin embargo no es así, porque su muerte no había sido el final, sino que había provocado algo más extraño. Cuando Elliot recuperó su forma humana, su alma se dividió en dos partes. Por un lado estaba Spencer, el hombre que había sido antes de convertirse en cenobita, y por otro lado estaba Pinhead. La cuestión es que al no tener esta parte humana, Pinhead ya no está ligado o atado a las reglas del infierno. Después de atravesar el cisma entre las dimensiones, Pinhead queda atrapado en un pilar, cubierto de figuras retorcidas y rostros deformados. Este pilar se denominaría el pilar de las almas, y ese pilar termina en un club
en un club nocturno por capricho de su dueño. Y aquí es cuando Pinhead empieza a manipular tanto al hombre que le ha comprado la pieza como a todo su alrededor para conseguir pues recuperar su cuerpo de cenobita. Y poco a poco, a través de sacrificios que el dueño del club le va haciendo, va recuperando su forma física de cenobita. Como ya no estaba sujeto a las reglas del infierno, empieza a matar de forma indiscriminada y conforme los mata también los va transformando en cenobitas. Ya no necesita que la persona resuelva la configuración del lamento, ya puede hacerlo libremente. Pinhead lo que está haciendo es formar su propio ejército. Mientras tanto, la parte humana de Spencer está atrapado en el limbo. Y junto con la periodista con la que se reúne y que es protagonista, ya sabéis, de Hellraiser 3, llegan a una conclusión. La única manera de poder derrotar a Pinhead es que tanto su mitad humana como su mitad cenobita se vuelvan. Una vez que las dos partes se unen, Pinhead vuelve a estar regido por las reglas del infierno y por lo tanto la única forma que puede salir es si alguien resuelve la configuración del lamento. Lo que se hace es resolver la configuración del lamento, pero para poder atrapar a Pinhead en su interior. En 1990 la caja vuelve de nuevo a abrirse. Esta vez por un artista obsesionado llamado David Foden, que lo que busca es buscar inspiración. Pinhead se presenta junto a la cenobita mujer y en lugar de matarlo inmediatamente lo que hacen es enseñarle una forma diferente de arte. El arte del engaño, el arte de manipular la carne humana. Juntos comenzaron a transformar personas en obras vivientes, cuerpos retorcidos, formas imposibles, esculturas del dolor. Cuando terminaron, le agradeció a los cenobitas. Pero ellos tenían un último regalo, convirtieron al artista en una pintura. Una obra más para la colección del infierno. Pero la verdad es que en los cómics también aparecen historias algo más alternativas. Hay una en la que comienza con el infierno organizando por el misterioso presagiador, un encuentro que pone en duda la protección que Leviatán ofrece a los cenobitas, y a partir de este evento es que Pinhead empieza a experimentar visiones de sus vidas pasadas. Y una de ellas ocurre en 1879, al oeste de Colorado. En esta vida pasada, Pinhead existía como un cenobita llamado Scarlet High, lideraba un gremio conocido como el Gremio de los Sufridores. Y entre sus miembros estaban Fang Dancer, Dissing, Skate All y Hatman. Juntos luchaban por aquellos que desafiaban el orden del infierno. Pero uno por uno todos fueron derrotados por un hombre llamado Aggregate, el agregado. Cuando finalmente todos los del grupo caen, Pinhead es mandado a otra vida pasada. En 1991, un hombre llamado Cassidy abrió la caja y es llevado al infierno, pero esta vez Leviatán les dicen que quieren que lo transformen en un cenobita. Pinhead convoca a la cámara de la creación y es arrojado dentro. Mientras se escuchan sus gritos, él acaba transformándose. Otra historia cuenta el reencuentro de Pinhead con una famosa actriz llamada Janice Baur. Ella dice que siempre ha soñado con Pinhead y buscaba inspiración para su obra La forma del dolor. Cuando abre la configuración del lamento, Pinhead la recibe y le dice que a partir de ahora todo lo que va a ver es real. Y por supuesto también todo lo que va a experimentar. Los cenobitas la torturan, pero todo esto es grabado por un director llamado Sigourney. Y el resultado fue una película brutalmente auténtica y un enorme éxito. La última vez que se vio Janice llevaba un collar con la configuración del lamento, dando a entender que el infierno seguía teniendo influencia sobre ella. A Pinhead se le conoce como el favorecido, puesto que era el cenobita favorito de Leviatán. Esto no solo le colocaba en una posición de poder, sino que también siempre se veía envuelto en medio de traiciones, juicios y conspiraciones. Pinhead no es simplemente un villano, es un sacerdote, es un filósofo del dolor, un explorador de los límites de la experiencia humana. Y mientras haya alguien dispuesto a descifrar la configuración del lamento, Pinhead estará ahí para recibirlo. Dentro del universo de Hellraiser no solo existen pues los cenobitas, también existen los Nightbreed. Son seres monstruosos que viven ocultos del mundo humano. Durante mucho tiempo Leviatán decide ignorarlo. Durante mucho tiempo no intervino porque temía que se produjera un caos entre, digamos, las dos especies, ¿no? Los Nightbreed y los cenobitas. Pero los cenobitas no pensaban igual. Así que estos cenobitas, uno por uno, empiezan a masacrar a todos los Nightbreeds. Estos cenobitas no tenían la autorización de Leviatán para hacer esto. Y la cuestión es que este tipo de guerra lo que hace es amenazar el orden del infierno, que es lo que permite que no entre el caos. Así, Leviatán manda a sus cenobitas más fuertes, Pinhead y Chatter. Durante la guerra muchos cenobitas tuvieron que ser eliminados y se cree que Pinhead fue obligado a matar a un viejo aliado, el cenobita Gehenna, para que veáis que incluso en el infierno las lealtades pueden ser un poco según los propios intereses. En 1996 la caja vuelve a abrirse y aquí Pinhead lo que hace es formar una alianza un tanto extraña porque la forma con la hermana de Leviatán, Angeline. Juntos se unen para que el descendiente del creador de la caja, Philippe Le Marchand,
abra un portal al infierno que siempre está abierto. En el 2000 con Infierno de nuevo se abre la caja, esta vez a manos del detective Joseph Thorne. Aquí no vemos casi a Pinhead, pero sí sabemos que sigue a este hombre corrupto y profundamente roto porque se le va apareciendo en diferentes escenas de la película a través del psiquiatra llamado Dr. Paul Gregory. En esa película lo que nos revela es que en todo momento el detective siempre estuvo bajo el influjo de los cenobitas. En 2002 Pinhead de nuevo es llamado, esta vez a través de Christy Cotton y su marido. El marido le da una configuración del lamento a Christy y lo que pretende es que ella la resuelva para que muera y él poder cobrar el seguro. Sin embargo, aquí se descubre que Christy desde el primer momento había abierto la caja de la configuración del lamento para negociar con los cenobitas. Y al final él mismo había estado todo ese tiempo en el infierno, porque era parte del pacto que había hecho Christy con los cenobitas. En 2005, Winter LeMarchand, otro descendiente del creador de la caja, cree que porque es descendiente de estos puede controlar a los cenobitas, y a los cenobitas no le gustan que los controlen, así que esto va a acabar súper mal, porque una vez que él y sus seguidores abren las puertas al infierno, al final abren la puerta del infierno y su crimen no es intentar abrirla, sino intentar controlarla, lo que hace evidentemente que los cenobitas se cabren y los masacren a todos. En 2005 también aparece un videojuego que hace un poco imitación de lo que realizan los cenobitas, y si bien es cierto que hay como eso, precisamente una persona que está jugando con ciertas personas para hacerles creer que están dentro del infierno y condenados por los cenobitas, esto no es real y ha sido todo como una triquiñuela de la persona que ha hecho la fiesta. Sin embargo, Pinhead aparece al final para elogiarle por aquello que ha hecho, ya que le parece bastante original y diferente. Y finalmente aparece precisamente para matar y llevarse al anfitrión. En 2011, Pinhead se encuentra nuevamente con su séquito en el infierno. Lo que pasa es que hay algo diferente. Después de décadas sirviendo al infierno y explorando los límites del sufrimiento y etcétera, empieza a aburrirse y a sentirse vacío, lo que hace que se cuestione su propia existencia. Pero claro, antes de que pueda abandonar su vida como cenobita y volverse humano necesita un reemplazo. ¿Y en quién piensa? En Christy Cotton. Con la ayuda de su secuaz humano Samuel Head, Pinhead empieza a jugar un ajedrez macabro. Envía pistas a Christy para que logre averiguar los artefactos que invocan a los cenobitas. Una vez que ella invoca a los cenobitas, tanto Pinhead como Christy se unen para acabar todo el séquito de los cenobitas. Christy aquí toma ya el poder de Pinhead, le quita sus uñas, que es fuente de su poder, y lo transforma en mortal. Y el capitán Elliot Spencer vuelve a ser humano. Ahora la sacerdotisa del infierno se enfrenta a su destino, tiene que resolver la configuración del lamento e ingresar en el infierno. Allí Leviatán le espera, y también le espera su transformación final en cenobita. Aquí es cuando Christy decide reestructurar el infierno. Los antiguos Harrovers, que son los amigos de Christy, que son estos que se unían para luchar contra los cenobitas, pasan de ser torturados y asesinados a convertirse en monstruosos cenobitas jamás antes vistos. Pero antes de todo esto, Christy ordena un acto final de venganza, destruir el alma de Spencer. Y es que esto es totalmente necesario para que ella pueda ser consolidada como la nueva sacerdotisa del infierno. Elliot, una vez que vuelve a ser humano, se une a Roberts y a Tiffany para poder destruir las configuraciones del lamento. Aquí dos realidades se cruzan. Por un lado tenemos a Christine, que está buscando una configuración del lamento para escapar del infierno, y por otro lado tenemos a Spencer, que se enfrenta a una entidad malévola que le ofrece un poder ilimitado. Al final de estos viajes chamánicos separados, Christy y Elliot regresan, pero el equilibrio ha cambiado para siempre. El poder de Leviatán se siente en la tierra. Los antiguos cenobitas, ahora reimaginados y transformados, caminan entre el mundo humano y el infierno. La cuestión es que nunca habrá un final definitivo, porque siempre habrá humanos que jueguen con el deseo y el dolor, y el infierno pues seguirá esperando y observando. La cuestión es que el futuro revela un final inesperado. En el 2127, el descendiente de LeMarchand, Dr. Paul Merchant, utiliza una nave espacial para crear una configuración Elysium. Este rompecabezas definitivo solo tiene una misión: cerrar para siempre la puerta del infierno. Pinhead y todos los cenobitas son atrapados en su interior y son destruidos junto con la caja. Una conclusión absoluta para la entidad más temida del infierno. Hay claramente diferencias entre las novelas, los cómics y las películas. La primera más importante: Pinhead no es retratado como el líder de los cenobitas ni tampoco como sacerdote del infierno, y algo también muy importante es que en los Evangelios Escarlatas se nos deja claro que Pinhead odia profundamente que le llamen Pinhead. De hecho es como un apodo despectivo por el que se refieren a él, por eso él lo odia tanto, y sin embargo pues como veis en las películas y tal nos hace referencia a ello.
Y hasta aquí el vídeo hablando sobre Hellraiser, los cenobitas y demás. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short. Si tú me ves antes, real es porque tú no quieres. No olvides hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. De hecho, una sala de Discord donde, por ejemplo, tendrás en esa sala de Discord específica para miembros todos los cómics, libros y películas de Hellraiser. Coméntame qué te ha parecido, recuerda que también puedes tener un detalle conmigo con un super gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!